En mis 73 cumpleaños, mi marido colocó a otra mujer y a 2 jóvenes adultos a mi lado y anunció a todos los invitados: esta es mi segunda familia, la que he mantenido oculta durante 30 años. Mi hija mayor se quedó mirándolo horrorizada, pero yo solo sonreí, le entregué una cajita y le dije: sabía que este regalo era para ti. La abrió y sus manos empezaron a temblar. Bienvenidos a Vivi Stories. Aquí comparto una historia real nueva cada día. Y me encantaría que te suscribieras y le dieras like al vídeo. Ahora sí, volvamos a mi historia. Te prometo que si llegas hasta el final, te va a encantar. La mañana de mi 73 cumpleaños olía a café recién hecho y a los geranios de mi jardín. El aire aún estaba fresco, casi cargado de rocío antes de que el calor del verano se instalara del todo. Me desperté a las 6 en punto, como siempre, sin despertador. El sol apenas rozaba las copas de los viejos robles y sus rayos oblicuos dibujaban líneas largas y brillantes en el suelo del solarium acristalado. Amo ese momento porque el silencio todavía es denso, intacto, sin el ajetreo del día. En esas horas parece que puedes oír crecer la hierba. Era una de esas raras mañanas en las que el mundo aún no se había puesto la máscara del deber y la falsa apariencia que Jerome y yo llevábamos puesta desde hacía décadas. El solarium, mi santuario, albergaba la mesa que Jerome había construido hacía unos 40 años, una pieza enorme de caoba que podría haber sobrevivido a 1000 tormentas matrimoniales si su base no hubiera estado tan podrida. Miré hacia mi jardín. Cada arbusto, cada parterre, cada sendero sinuoso, todo lo había diseñado y cuidado yo. Esta casa, nuestra finca en Greenwich, Connecticut, era la sala de conciertos que nunca llegué a construir. A veces cuando estaba sola y oía el eco de mis pasos en los techos altos, sonaban como las primeras notas de un cuarteto de cuerda. Hace mucho tiempo, en otra vida, yo era una joven arquitecta prometedora. Tenía el proyecto de mis sueños, un nuevo centro de convenciones y sala de conciertos en pleno downtown de Manhattan. Me lo adjudicaron y recibí financiación completa. Recuerdo el olor del papel de calco grueso, el roce del lápiz de grafito trazando las líneas de una futura maravilla de cristal y hormigón. Casi podía oír la acústica, el silencio del auditorio vacío antes de que las primeras notas del violín lo llenaran. En aquella época tenía fuego dentro, una seguridad absoluta en mis capacidades, clara y fuerte como un rayo de sol atravesando cristal. El recuerdo del grafito sobre el papel era especialmente intenso esa mañana. Era la cicatriz eterna que me recordaba la mayor mentira de Jerome, que nuestro futuro compartido sería más grande que mi sueño personal. Entonces apareció Jerome con su primera idea de negocio genial, equipos de fabricación de alta gama importados de Europa que nos harían ricos. No teníamos el dinero necesario, y yo tomé una decisión. Liquidé la herencia que estaba destinada a mi sueño, a mi futuro, y se lo di todo, hasta el último centavo. Fue un día lluvioso de noviembre. Las gotas golpeaban los cristales de mi pequeña oficina de arquitectura mientras firmaba la transferencia. Vi el brillo de sus ojos cuando le entregué los papeles firmados, un brillo hambriento, godicio, que entonces confundí con la gratitud. Me abrazó fuerte y sentí su aliento cálido en mi cuello. «Eres increíble, Vivian. Vamos a construir algo más grande, algo mejor para nosotros». En ese momento le creí porque lo amaba. Mi propia firma me pareció un contrato con el destino. Cambiar mi talento por su gran promesa. No era un sacrificio, pensé entonces. Era una inversión en nosotros. El negocio quebró en menos de un año, dejando solo deudas que mi sabio padre saldó discretamente, y yo me quedé aquí. En vez de una sala de conciertos, construí esta casa, vertiendo en ella todo lo que me quedaba de talento, toda mi fuerza, todo mi amor no vivido por la forma y la línea. Esta casa se convirtió en mi obra maestra silenciosa, una que solo yo consideraba como tal. Jerome solo la veía como un activo que demostraba su éxito. Nunca vio el soul arquitectónico que yo había grabado en ella. «Vivian, ¿has visto mi polo azul? El que mejor me queda». La voz de mi marido me arrancó de los recuerdos. Jerome estaba en la puerta, ya con pantalones de vestir, el ceño fruncido, centrado solo en sí mismo. Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una mirada a la mentelería festiva que saqué del ayer. 73 años, 50 juntos. Para él era solo otro jueves. Su indiferencia ya no dolía. Era un hecho conocido.
tan relable como la salida del sol. ¿Cuántos cumpleaños había deseado que se detuviera aunque fuera un momento y me mirara? No a la encargada de catering ni a la hostesa, sino a la mujer que le había dado su vida. En el cajón de arriba del aparador, ¿lo planché ayer?, respondí tranquila, sin girarme. Sabía que no notaría el mantel nuevo ni el vaso de peonias que corté al amanecer. Las peonias, cuyas cabezas pesadas y rosadas esta noche ocultarían con su aroma inocente la ofensa de su revelación. Él había dejado de fijarse en esas cosas hace 3 décadas. Para él yo formaba parte del decorado, cómoda, fiable, familiar, como este sillón, como esta mesa. La base. Él adoraba esa palabra. «Eres mi base, Vivian», decía a veces después del tercer coñac. No sabía cuánta razón tenía. Había usado esa base para levantar su doble vida sin preguntarse nunca si aguantaría el peso. Sonó al teléfono. Mi hija mayor, Shernice. Sentí el nudo metálico de la decepción que llevaba alimentando 1 año desde que descubrí que Jerome no solo tenía otra mujer, sino 2 hijos adultos ya. Shernice, mi hija, que se parecía tanto a Jerome cuando le convenía. «Hola mamá, feliz cumpleaños. Oye, estamos atrapados en un atasco en camino a Greenwich. Horrible. ¿Podrías empezar ya con la comida? No queremos llegar y no que haya nada listo. Y vigila papá que no beba demasiado antes de que lleguemos, ya sabes cómo se pone». Hablaba rápido, con tono irritado, como si mi cumpleaños fuera otra obligación molesta en su agenda repleta. Yo no era la cumpleañera. Yo era el personal de catering de la fiesta en mi honor. En la voz de Shernice había la misma expectativa evidente que en el comportamiento de Jerome. Me veía como la constante inamovible que mantiene todo en orden, que aparta sus propias necesidades para que sus vidas funcionen sin problemas. Ella había aprendido a cerrar los ojos ante las irregularidades, siempre que ella misma se beneficiara de la comodidad del sistema. «No te preocupes, Shernice, todo estará listo». Colgué. Ya no sentía el nudo en la garganta. Eso pasó hace tiempo. Solo había un vacío tranquilo y transparente, como el aire después de una lluvia de finales de verano. Descubrí la doble vida de Jerome hace 1 año por una estúpida casualidad. Un recibo de hotel mal dirigido se cayó del bolsillo de su chaqueta. Primero vino el shock, luego la rabia, pero solo 1 hora. Después vino la estrategia. Me senté en la mesa de caoba aquí mismo en el solarium y llamé a Mark Sterling, el antiguo abogado de mi padre. La revelación no fue dolorosa. Fue la certeza amarga de que había sacrificado mi sueño no solo por un hombre, sino por un traje vacío. A las 5 de la tarde la casa estaba llena de invitados, viejos amigos, parientes, socios de negocios de Jerome. Todos vinieron, me dieron palabras amables, flores, y alabaron mi tarta de manzana y mi jardín. Sonreí, acepté los buenos deseos y serví limonada casera. Interpreté mi papel. La esposa feliz, la madre, la anfitriona perfecta de esta gran finca acogedora de Connecticut. Un papel que había escrito y ensayado durante medio siglo. Hoy, sin embargo, no solo llevaba ese papel. Lo llevaba puesto como un abrigo pesado de teatro que pronto me quitaría. Cada sonrisa, cada gracias, cada vaso de limonada lleno era una despedida a la imagen que tenían de mí. Miraba sus caras y me preguntaba cuántos de ellos ocultaban mentiras similares en sus casas perfectas. Jerome estaba en su elemento. Iba de grupo en grupo, dando palmadas en la espalda a los hombres, piropeando a las señoras. Era el centro de ese mundo, el amo de la casa. Hablaba de sus éxitos profesionales, del gran negocio que estaba a punto de cerrar. Decía, mi casa, mis árboles, y nadie lo contradecía. Nadie sabía que esta casa, igual que nuestro apartamento en el Upper West Side, y todos nuestros ahorros estaban registrados solo a mi nombre, por insistencia de mi sabio padre. Era mi fortaleza silenciosa e invisible, mi último bastión.
Mi padre había reconocido la verdadera naturaleza de Jerome décadas atrás, esa falta de substancia que tenía que sustituir con fanfarronería. No me salvó del amor, pero sí me salvó de la pobreza. Llegó mi hija menor, Nia. Fue la única que no me abrazó por compromiso, sino de verdad, fuerte. Me miró a los ojos y preguntó bajito: «Mamá, ¿estás bien?». En esa mirada había una empatía profunda y tranquila que no sentía desde hacía mucho. «Todo bien, cariño», sonreí. Ella asintió, pero en su mirada quedó un rastro de miedo. Nia siempre sintió más que los demás. Era mi cómplice silenciosa, la única a la que le había ido revelando la verdad poco a poco durante un año. Desde hacía tiempo miraba a su padre con una desaprobación fría y callada que él en su egocentrismo simplemente no notaba. Ella sabía instintivamente que la base de la que hablaba tan a la ligera no estaba hecha de mármol, sino del cristal frágil de mis sueños rotos. Era el ancla, la única que no se había dejado corromper por el narcisismo de Jerome. Entonces llegó el momento que había esperado y temido durante todo el año. Jerome tomó una copa de sidra con gas y golpeó con un cuchillo pidiendo silencio. Los invitados callaron, esperando el brindis. Se colocó en el centro del césped, erguido aún en buena forma a sus 75 años, con el aura y la postura de un hombre convencido de su derecho a todo. «Amigos, familia», empezó en voz alta con una pausa teatral. «Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida Vivian, mi roca, mi fiel compañera». Me miró y en sus ojos no vi nada más que suficiencia. Creía que me estaba haciendo un favor al revelar sus secretos. «Hoy quiero hacer algo más que desearle lo mejor. Quiero ser por fin honesto con todos vosotros, conmigo mismo y con ella». Los invitados se miraron. El ambiente olía a escándalo y sidra rancia. Yo me quedé inmóvil, sintiendo decenas de ojos curiosos sobre mí. Nia se quedó helada a mi lado. Su mano buscó la mía. Su mano estaba fría pero firme. Era como si me estuviera transfiriendo toda su fuerza juvenil. Nuestras manos hablaron sin palabras, compartiendo el conocimiento de la catástrofe que se avecinaba y nuestra resolución común. «Amigos», continuó Jerome, con la voz temblando de triunfo apenas contenido, «durante 30 años he llevado una doble vida y hoy quiero arreglar las cosas». Hizo una señal hacia la puerta del jardín. Una mujer de unos 50 y tantos, bien conservada y con mirada dura y calculadora, entró en el círculo iluminado. La reconocí, Tania, la que había sido mi subordinada en la oficina de arquitectura. Un olor penetrante a perfume caro y dulce invadió el césped, tan intruso e inapropiado como la propia existencia de Tania en mi jardín. Detrás de ella venían 2 jóvenes adultos, un chico y una chica, con caras igual de confusas y desafiantes. Jerome se acercó, pasó un brazo por los hombros de Tania y la llevó hasta mí. «Vivian era una base tan estable», dijo mirando por encima de mi cabeza a los invitados, «que, como veis, he podido construir no una, sino 2 casas encima. Esta base nos ha sostenido a todos. Así que, por favor, dad la bienvenida a mi verdadero amor, Tania, y a nuestros hijos, Marcus y Dana. Es hora de que todos mis éxitos los comparta toda mi familia». Lo dijo, y físicamente colocó a Tania justo a mi lado, tan cerca que olía su perfume intruso. La posicionó como para una foto familiar. La intención era clara. Quería sacarme del cuadro, convertirme en una nota al pie insignificante. Mi hija mayor, Chenise, soltó un jadeo. Nia me apretó la mano hasta que me dolieron los nudillos. Las risas y las conversaciones se congelaron a mitad de frase. Un silencio atronador se instaló en el jardín. En ese momento, no sentí que la tierra se abriera bajo mis pies ni que se me rompiera el corazón. No, sentí algo muy distinto, algo muy tranquilo y definitivo. Un clic frío y claro,
como cuando una llave oxidada que llevaba años resistiéndose gira por fin y la enorme puerta de acero se cierra para siempre. El dolor había muerto mucho antes de este día. Hoy solo se retiraba el cadáver. No hubo lágrimas, solo la fría satisfacción de la preparación. Mi mente dijo en voz baja: Él ha puesto las reglas del juego. Perfecto, pues juguemos. El mundo a nuestro alrededor se detuvo. Vi a mi vecina, la señora Jenkins, quedarse con la copa de cóctel a medio camino de los labios. Vi al marido de Chenise palidecer y retroceder instintivamente, como si temiera ser alcanzado por los escombros de una vida que se derrumbaba. El silencio era tan denso que parecía palpable. Me presionaba los oídos, ahogando los sonidos del verano, el canto de los grillos, el susurro de las hojas. Lentamente giré la cabeza y sonreí, no con amargura, no con venganza. Sonreí con esa sonrisa educada y algo distante con que la señora de la casa recibe a los invitados que llegan tarde. Dejé que mi mirada recorriera sus caras atónitas, deteniéndome una fracción de segundo en cada una para que supieran que los veía, que estaba presente, que era plenamente consciente de la situación. Luego giré hacia Jerome. Todavía sostenía con firmeza los hombros de Tanya. Su cara irradiaba suficiencia y la importancia del momento. Esperaba mi reacción. Lágrimas, histeria, una escena. Estaba preparado para ser el vencedor magnánimo que consuela a la parte perdedora. Esperaba el eco de sus palabras al que estaba acostumbrado, la humildad de los derrotados. Estaba completamente desprevenido ante el silencio. Me acerqué a la mesita del patio donde estaba mi regalo para él. Una sola caja, atada con lazo de seda marino. El papel era grueso, color marfil, sin adornos, de una elegancia severa. Hace un año, cuando lo descubrí todo, pasé horas eligiendo ese papel. Era importante que todo fuera impecable. Cogí la caja. Era ligera, casi ingrávida. Volví hacia Jerome, que me miraba confundido. Sabía, Jerome, dije. Mi voz no tembló, sonó equilibrada y tranquila, quizá un poco más baja de lo habitual. Este regalo es para ti. Le entregué la caja. Dudó un momento. Su guión perfectamente ensayado había fallado. ¿Esta parte no estaba en él? Mecánicamente soltó el hombro de Tanya y tomó el regalo. Sus dedos rozaron los míos. Cálidos. Ligeramente húmedos. Retiré la mano. Miró la caja. Luego a mí. En sus ojos pasó la confusión, rápidamente sustituida por una sonrisa condescendiente. Seguro pensaba que era un gesto patético, un intento de salvar la cara, quizá un reloj caro, o gemelos, un regalo de despedida. Desató el lazo. La seda se deslizó por el césped como una serpiente oscura. Rasgó el papel. Sus movimientos eran menos seguros, ahora un poco más bruscos de lo necesario. Debajo del papel había una simple caja de cartón blanco. Abrió la tapa. Miré su cara. En el hueco donde una vez estuvo mi corazón, no se movió nada. Era una espectadora en primera fila de una obra cuyo final conocía de memoria. Miró dentro. En el fondo de la caja, sobre un trozo de satén blanco, había una sencilla llave de casa. Una llave normal que olía a pintura fresca. Y junto a ella, una hoja gruesa de papel doblada 4 veces. Jerome la sacó y la desplegó. Tanya se inclinó codiciosa, intentando descifrar la letra caligráfica del abogado. La confusión en su cara se convirtió en leve irritación. ¿Por qué tanto drama por una llave? Yo observaba sus ojos recorrer las líneas, primero rápido, luego más despacio, como si tropezara con cada palabra. Yo conocía esas palabras de memoria. Había ayudado a mi abogado a redactarlas. Notificación de demanda de divorcio por infidelidad matrimonial continuada en base a documentos de propiedad exclusiva.
Se notifica congelación inmediata de todas las cuentas y bienes conjuntos. Se prohíbe el acceso a las propiedades en las siguientes direcciones. Primera, finca en Greenwich, Connecticut. Segunda, apartamento en Upper West Side, Manhattan. Su mano izquierda, la que sostenía la hoja, fue la primera en temblar. Un temblor fino, apenas perceptible, que subió hasta el hombro. Luego la mano derecha también empezó a temblar. El papel crujía en su puño como una hoja seca al viento. Alzó la vista hacia mí. La suficiencia había desaparecido. El triunfo se desvaneció. Ahora un hombre mayor, confuso y con la cara cenicienta me miraba. En sus ojos no había ni rabia ni dolor, solo asombro puro y animal. Como si hubiera caminado toda la vida sobre terreno sólido y fiable y de pronto se hubiera abierto un abismo bajo sus pies. Los invitados murmuraban inquietos. No era drama que esperaban. Era la inversión repentina del equilibrio de poder lo que los choqueaba. Intentó decir algo. Abrió la boca. Pero solo salió un jadeo ronca y sin sonido. Volvió a mirar el papel, luego a la llave, luego otra vez a mí. Buscaba en mi cara una respuesta, una pista, una señal de que esto era una broma cruel y ridícula. Pero mi cara era una máscara tranquila e impenetrable. Había pasado 50 años ocultando mis verdaderos sentimientos, 50 años construyendo esta fachada, esta base, como a él le gustaba llamarla. Y hoy esa fachada resistió. Detrás no había nada. Ni dolor, ni amor, ni piedad. Solo una libertad fría y ensordecedora. Tanya, a su lado, no entendía nada. Miraba nerviosa la cara cambiante de Jerome. «Jerome, ¿qué es? ¿Qué pone?», susurró intentando ver los papeles. Él no contestó. Solo se quedó allí mirándome. Y su mundo tan cómodo, tan seguro, construido sobre mi vida, mi dinero y mi silencio, se derrumbó en directo delante de todos sus amigos y parientes. Tanya, al ver por fin los papeles, soltó un leve grito al descifrar las palabras bloqueo de cuentas. Su mirada calculadora se congeló en horror vacío. Ya no era la nueva reina, era la cómplice de un pobre. La nube dulce y cara de su perfume pareció agriarse en ese instante. Mantuve su mirada, y luego muy lentamente me giré hacia Nia, mi hija, mi único ancla verdadero. Me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de pena, de orgullo. Lo había entendido todo. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Y dije, solo lo bastante alto para que ella oyera: «Es la hora». Ella apretó aún más mi mano. Fue suficiente. El espectáculo había terminado. Era hora de bajar el telón. Nia entendió sin palabras. Sus dedos en mi antebrazo se volvieron duros como acero. Asintió y, sin planearlo, nos giramos y caminamos hacia la casa. No corrimos, caminamos, con paso firme, con dignidad, alejándonos de la escena congelada en el césped. Los invitados se apartaron de nosotras como el agua de un rompehielos, evitando nuestras miradas, susurrando bajito. Sentía sus ojos en mi espalda, una mezcla de shock, pena y, seamos sinceros, schadenfreude. Jerome se quedó en el centro, con el papel blanco temblando en sus manos junto a la mujer por la que había montado esta gran revelación. Una revelación que se le había ido completamente de las manos. Gritó algo detrás de nosotras. Mi nombre, creo. Pero el sonido de su voz se ahogó en el silencio espeso y viscoso que cubría mi jardín. Ya no tenía poder sobre mí. Ni siquiera su voz me resultaba familiar. Entramos en la casa. Me detuve en el salón y dije, de cara a la puerta del solarium, lo bastante alto para que se oyera fuera: «Queridos amigos,
Gracias a todos por venir a compartir este día conmigo. Lamentablemente la celebración ha terminado. Por favor, sírvanse tarta y tomen una copa más. Que estén muy bien. Eso fue todo. Un anuncio sencillo y educado, sin explicaciones, sin drama. Empezó un éxodo apresurado y silencioso. Oí voces apagadas, pasos rápidos sobre la grava, arranque de motores. Nadie entró a despedirse. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. 10 minutos después, solo quedaban platos abandonados, copas medio vacías y flores pisoteadas. Vi a Jerome salir por fin de su estupor, agarrar a Tanya del brazo y arrastrarla hacia la puerta del jardín. Sus movimientos eran bruscos, furiosos. Prácticamente la arrastraba a ella y a sus hijos confundidos detrás, tropezando, mirando hacia la casa con una expresión de rabia animal pura. Ya no era el amo de la casa, era un apestado. La cara de Tanya estaba rígida, mezcla de enfado y la comprensión que empezaba a llegarle. La amante rica se había convertido de repente en una carga financiera inútil. Cuando se fue el último coche y la calma del atardecer volvió al barrio, Nia vino y me abrazó. «Se acabó, cariño», dije acariciándole el pelo. «Todo está exactamente como debe estar. ¿Me ayudas a recoger la mesa?» Y empezamos a limpiar en silencio. Recogimos platos sucios, doblamos manteles y sacamos la basura. Este trabajo conocido y monótono era reconfortante. Cada gesto tenía un propósito. Cada movimiento era conocido. Lavé las copas, las finas copas de cristal de plomo que recibimos como regalo de bodas. El agua se llevaba los restos de labios ajenos, de vino ajeno. Sentía que con la suciedad se iba también algo más. 50 años de telarañas pegajosas que yo había confundido con lazos familiares. Nia me pasaba los platos. El agua del fregadero humeaba y olía a jabón de limón. Era olor a limpieza, a frontera, a nuevo comienzo. Me di cuenta de que no solo estaba limpiando los restos de la fiesta, estaba limpiando los restos de mi antigua vida fallida. Nia trabajaba a mi lado, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. Esperaba que me derrumbara, que llorara, que gritara. Pero yo estaba tranquila. Dentro de mí, todo estaba en silencio y vacío. No había dolor, ni rencor. Solo un alivio inmenso y fresco. Era como si hubiera llevado una carga insoportable sobre los hombros toda la vida y por fin me la hubiera quitado. Cuando terminamos ya era tarde. La casa estaba limpia y en silencio otra vez. Mía. Me preparé una infusión de menta del jardín. Nos sentamos en el solarium envueltas en mantas, mirando el cielo oscuro lleno de estrellas. El olor a menta se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra recién regada. De pronto, mi móvil vibró sobre la mesa, fuerte y fuera de lugar, rompiendo la paz. Nia lo cogió. En la pantalla parpadeaba el nombre de Jerome. La llamada se cortó y un segundo después llegó la notificación de un nuevo buzón de voz. Nia me miró interrogante. Asentí. Puso el altavoz y la voz irrumpió en el silencio de la noche, distorsionada por la rabia, quebrándose en chillidos. «Vivian, te has vuelto loca. ¿Qué clase de circo fue ese? Me humillaste delante de todos. ¿Es tu pataleta, tu venganza patética? ¿Te has vuelto completamente senil? Estoy intentando pagar un hotel y mis tarjetas están bloqueadas. Mis tarjetas. ¿Entiendes lo que has hecho?» Se ahogaba en su propia ira. La voz no sonaba a empresario poderoso. Sonaba al rugido desesperado de un animal enjaulado. Era el sonido del privilegio retirado de golpe. De fondo se oía la voz tranquilizadora de Tanya. «Jerome, cálmate. No me hables», gritó él. «Vivian me ha dejado sin un centavo. No sé qué crisis de mediana edad estás pasando, pero te doy hasta mañana por la mañana para reactivar todo. Llama al banco y di que fue un error, una broma ridícula. Si no, te juro que lo vas a lamentar. ¿Me oyes? Lo lamentarás amargamente. Entra en razón antes de que sea demasiado tarde». El mensaje se cortó. Nos quedamos en silencio un rato. Hasta los grillos parecían haberse callado. Nia me miró con la cara tensa.
¡Mamá! Tomé despacio mi taza, ya fría. Mis dedos estaban firmes. Tomé un sorbo. El sabor a menta era fresco y claro. Todavía no lo entiende, dije. Él y Tania piensan que esto es un arrebato, un ataque de histeria femenina, un farol cómico que mañana por la mañana habrá pasado cuando yo entre en razón. No vieron el plan, la preparación, la furia fría que se acumuló y se convirtió en hielo dentro de mí durante un año. Solo vieron lo que quisieron ver, una esposa mayor y ofendida que se atreve a montar una escena. Todavía creen que tienen el control. Giré lentamente la taza entre mis manos. Solo me ven a través del cristal de su propia arrogancia, y la arrogancia es la ceguera de la mente. Miré a Nia. En sus ojos estaba la misma pregunta que en la voz de Jerome. ¿Qué ahora? Dejé la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera fue el único en la noche. Tengo cita con mi abogado a las 10, dije tranquila. Quiero que vengas conmigo. Mi voz era firme. No había dudas en mí. El grito furioso de mi marido en el buzón de voz no me asustó, solo reforzó mi resolución. Como cuando el herrero sumerge el metal al rojo en agua fría para endurecerlo. Sus palabras convirtieron mi voluntad en acero, la verdadera naturaleza de la traición. La mañana siguiente el trayecto en coche a Manhattan fue silencioso. Nia conducía, agarrando fuerte el volante, mirando la carretera. Yo miraba por la ventana el paisaje de Connecticut que pasaba, pero no lo veía. Solo veía su cara confusa y enrojecida por la rabia, deformada por la incomprensión. Todavía creía que esto era culpa mía, algo que se podía cancelar como un pedido equivocado en un restaurante. No se daba cuenta de que ayer no fue el comienzo, fue el final, el punto final hacia el que había trabajado todo un año. El despacho del abogado Mark Sterling estaba en un edificio antiguo del distrito financiero. Puerta pesada de madera, olor a colonia cara y libros viejos. El propio Mark Sterling era igual que su despacho. Digno, mayor, con una mirada atenta e indescifrable. Había trabajado con mi padre, por eso lo busqué. Sabía que podía confiar en él. Nos recibió en la puerta, nos llevó a una gran mesa y nos ofreció café. Rechazamos. Bueno, vi bien. Empezó cuando nos sentamos, con tono tranquilo de negocios. Como acordamos, todas las notificaciones iniciales ya se enviaron y las cuentas y bienes están congelados. El proceso está en marcha. ¿Jerome o su representación se han puesto en contacto contigo? Hay un buzón de voz, contesté serena. Amenazas y acusaciones de histeria. Mark Sterling asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Es predecible. Todavía no ha asumido la gravedad. Aún juega a que él manda, pero eso cambiará pronto. Hizo una pausa y cruzó las manos sobre la mesa. Su mirada se endureció. Vivian. Iniciamos el procedimiento estándar, pero hay algo más. Cuando viniste la primera vez, por vieja costumbre y respeto a la memoria de tu padre, creí necesario hacer un examen más profundo, por si acaso. Necesitaba entender con qué nos enfrentábamos, y mis temores, lamentablemente, se confirmaron con creces. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. La puso delante de mí, sin etiqueta. Estoy obligado a informarte algo extremadamente desagradable. Esto va más allá de la infidelidad. Habla de una acción premeditada y calculada dirigida personalmente contra ti. Nia se tensó y su mano se puso sobre la mía. Yo no me moví. Solo miré la carpeta. ¿Qué es?, pregunté. Mark Sterling abrió la carpeta y deslizó varios folios hacia mí. Esto es una copia de una solicitud que tu marido presentó hace 2 meses ante los servicios de salud. Una petición oficial para una evaluación psiquiátrica obligatoria de tu capacidad mental.
El tiempo se detuvo. Oía a Nia jadear a mi lado, pero yo solo miraba el documento. Formulario oficial, texto mecanizado y debajo la firma conocida y desgarbada de Jerome. Es el primer paso legal para que una persona sea declarada legalmente incapacitada y conseguir la tutela sobre ella, y, por tanto, autoridad total para gestionar todos sus bienes. Cogí la hoja de arriba. Era una lista de supuestos síntomas que mi marido había observado. Empecé a leer. Pierde frecuentemente objetos personales. No recuerda dónde dejó las gafas, las llaves o documentos, lo que sugiere pérdida progresiva de memoria a corto plazo. Recordé que una semana antes busqué mis gafas de leer y las encontré encima de la cabeza. Nia y yo nos reímos, una risa que él había notado para usarla ahora como prueba de mi confusión mental. Muestra desorientación en la vida diaria. Confunde productos básicos en la pensara como sal y azúcar, lo que puede suponer peligro para ella y los demás. Una vez, distraída, eché sal en el azucarero. Me di cuenta un minuto después y lo corregí. Jerome soltó. «Trabajas demasiado, mamá». No fue una broma. Estaba recopilando. Había estado acumulando cada error, cada cansancio, cada despiste humano en su cabeza como un avaro acumula monedas de oro para ahora desplegarlas como arma. Muestra signos de aislamiento social y apatía. Rechaza quedar con amigos. Pasa largos periodos solo en el jardín y mantiene conversaciones con las plantas, lo que puede indicar desconexión de la realidad. ¿Mi jardín? Mi único refugio. Mis horas de silencio entre peonías y rosas donde podía respirar. Hasta eso lo había convertido en síntoma de enfermedad, en arma contra mí. El jardín que creé con los restos de mi talento arquitectónico ahora debía testificar el encierro de mi mente. Solo en ese momento entendí la verdadera profundidad de su desprecio. No me veía como pareja, me veía como algo que había que eliminar. Seguí leyendo. Cada línea era veneno. Un grano de verdad distorsionado hasta lo irreconocible y mezclado cuidadosamente con mentiras descaradas. Cada gesto inocente. Cada momento de cansancio. Cada despiste propio de la edad. Todo invertido y presentado como prueba de mi locura. Mis manos sobre la superficie pulida de la mesa no temblaron, pero sentí como el calor se retiraba primero de las yemas de un dedo, luego del otro. El frío subió lentamente a las palmas, a las muñecas. Era como si mi sangre se retirara, dejando un vacío helado. Nia puso su mano sobre la mía y susurró. «Esto es despreciable, mamá. Es un monstruo». Apenas asentí. Era importante que lo dijera ella para que no quedara solo en pensamiento. Alcé la vista y miré por la ventana. La vida bullía detrás del cristal grueso. Pero por un breve instante, todo ese día ruidoso y ajetreado de Manhattan se congeló para mí. Los sonidos se apagaron, bajo un silencio de vacío absoluto. Y en ese silencio entendí. Esto no era solo infidelidad. La infidelidad es la traición del amor. Pero esto era otra cosa. Una destrucción completa, fría y calculada. No solo quería irse con otra mujer. Quería borrarme, despojarme no solo de mi casa y mi dinero, sino de mi mente, de mi nombre, de mi propio ser. Convertirme en una sombra sin voz, encerrada entre cuatro paredes, mientras él y su verdadero amor disfrutaban de todo lo que yo había creado en mi vida. Era un plan para aniquilar mi identidad. Si me declaraban loca, no solo se quedaba con mis bienes, sino también con la posibilidad de que yo ejerciera algún día mis derechos o contara mi historia. Quería reducirme a la nada. La última brasa tibia que, quizá, inconscientemente, aún guardaba para él, una brasa de lástima o de recuerdo compartido, no solo se apagó, se convirtió en un bloque de hielo.
Lentamente dejé los documentos sobre la mesa y los apilé con cuidado. Miré a Mark Sterling, luego a la cara pálida y angustiada de Nia. «Gracias, Mark», dije. Mi voz era tan firme como antes, pero algo en ella había cambiado. Algo definitivo. La imagen ya está completa. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La venganza que había planeado era solo un divorcio. La nueva venganza era la destrucción del hombre que intentó matar mi alma. Ya no era personal. Era necesario. El colapso del sistema. Mark Sterling actuó rápido, con la eficiencia fría y precisa de un cirujano extirpando un tumor. Mientras Nia y yo volvíamos a casa, sus mensajeros ya repartían notificaciones por Manhattan y Greenwich. Sus asistentes ya llamaban a los bancos. El mecanismo que había preparado durante tanto tiempo y con tanto cuidado se puso en marcha con un solo gesto de cabeza en su despacho. El primer golpe, según me contó Mark después, alcanzó a Jerome donde menos lo esperaba. En el desayuno, en un hotel caro, él y su Tania seguramente seguían discutiendo mi ridícula pataleta, planeando cómo aceptarían magnánimamente mi arrepentimiento. Él estaba ahí, quizá comiendo un croissant, pensando que había ganado, que yo era solo una anciana a la que se podía volver a poner en vereda con unas palabras de disculpas. En ese momento, un hombre de traje impecable se acercó a su mesa y dejó en silencio un sobre grueso delante de Jerome. Dentro no solo estaban los papeles del divorcio. Había una orden judicial que le prohibía contactarme, salvo a través de abogados, y otra orden separada que le prohibía entrar en cualquier propiedad registrada a mi nombre. Puedo imaginarlo leyendo, la sonrisa condescendiente desapareciendo de su cara, sustituida por manchas rojas de furia. Seguro arrugó el papel, lo tiró al suelo y gritó algo sobre abuso de poder y que la mitad le pertenecía. Todavía lo creía. Creía que sus 50 años de presencia en mi vida le daban derecho automático a todo lo que yo había adquirido, construido y ahorrado. El siguiente paso fue una realidad, contra la que chocó como ola contra roca. Fueron al apartamento del Upper West Side. Seguro pretendía montar una escena, tirar la puerta abajo y demostrar quién mandaba. En vez de eso, se quedó en el descansillo metiendo la llave inútilmente en la cerradura nueva y brillante. Su llave ya no entraba. Podía llamar, golpear o gritar. La puerta permanecía muda. Esa puerta que yo elegí hace 30 años, forrada de cuero oscuro, ahora le era ajena, una barrera insalvable. Seguro aporreó el cuero oscuro y fresco, que antes rozaba con indiferencia. Tania estaba detrás, viendo cómo su base se desmoronaba en polvo. Cada llave inútil en su mano era prueba de su impotencia. Yo estaba en casa en ese momento. Vino un cerrajero, un hombre mayor y callado. Trabajó rápido y en silencio con sonidos metálicos. Quitó las cerraduras viejas de la verja del jardín y de la puerta principal, las mismas para las que Jerome tenía llaves. Yo estaba en el solarium y escuchaba esos sonidos. Cada giro del destornillador, cada clic del mecanismo nuevo era música. La música de la liberación. Esto no era venganza. Era desinfección. Estaba limpiando mi casa de basura. El olor a aceite fresco y metal se mezclaba con el aroma de los geranios. La casa quedó sellada, no solo físicamente, sino espiritualmente. El golpe final y más humillante lo esperaba en la calle, delante del apartamento. Cuando, agotado y furioso, se disponía a irse, a trazar un nuevo plan, vio llegar una grúa, el SUV negro brillante que le regalé por su cumpleaños hace 3 años. 2 operarios con chalecos naranja engancharon el vehículo con eficiencia y empezaron a subirlo a la plataforma. Jerome corrió hacia ellos agitando los brazos, gritando algo sobre propiedad privada, pero el capataz le entregó en silencio la documentación. Notificación oficial de devolución de la propiedad a la legítima propietaria. Mi nombre estaba en el papel.
Vivian Caldwell, propietaria. Imagino la cara de Tania en ese momento. Estaba en la acera viendo cómo el símbolo de su seguridad, de su estatus, desaparecía lentamente hacia lo desconocido. Tarjetas bloqueadas es igual a molestia. Papeles de divorcio es igual a escándalo. Puerta cerrada es igual a insulto. Pero cuando te remolcan el coche delante de tus narices, cuando estás en una acera de Manhattan sin dinero, sin casa y sin transporte, es cuando te das cuenta. En ese preciso momento, estoy segura, su condescendencia dio paso al miedo. Miró a su marido que gritaba inútilmente a la grúa que se alejaba y entendió. Entendió que no estaban tratando con una anciana ofendida y llorosa, no con una víctima a la que se podía calmar y engañar. Se habían topado con algo frío, callado y absolutamente metódico. Un verdugo silencioso que no gritaba, ni amenazaba, sino que paso a paso acortaba todo lo que los conectaba con su mundo conocido. El pánico, supongo, llegó después esa noche. Ese pánico pegajoso y animal de quien de repente se da cuenta de que no posee nada. Seguro estaban sentados en algún cuarto alquilado barato en casa de parientes lejanos, y Jerome seguía brameando, prometiendo demandar a todos, castigar a todos, arreglarlo todo. Y ella, más pragmática, más lista, solo estaba sentada juntando las piezas. La finca es de ella, el apartamento es de ella, las cuentas son de ella, el coche es de ella. Todo lo que daban por sentado, todo lo que creían suyo por derecho, resultó ser una ilusión. Polvo. Habían construido sus vidas sobre mi base durante 30 años, sin molestarse nunca en comprobar quién era el dueño real de esa base. Los vecinos seguro oyeron sus gritos, los de él llenos de rabia e impotencia, los de ella llenos de miedo y reproche. Dijiste que todo estaba controlado. Prometiste que ella no podía hacer nada. Deberíamos haber actuado antes, con los médicos, con la evaluación. Estas acusaciones histéricas tardías eran prueba de su culpa más profunda. Habían interpretado mi bondad como estupidez y supuesto que la edad y el abandono me hacían indefensa. Se dieron cuenta de que el mayor peligro no estaba en la confrontación, sino en el silencio. No perdieron ayer en mi cumpleaños, perdieron hace 2 meses. Cuando él puso su firma en esa solicitud, él mismo me entregó el arma. Él mismo me demostró que esto no iba de amor o rencor. Iba de sobrevivencia. Y yo acepté las reglas de esa guerra. Una llamada de Nia esa noche confirmó mis pensamientos. Su hermana mayor, Chenice, le había llamado histérica. Papá estaba llorando por el teléfono. Gritaba que mamá se ha vuelto loca, que tú la estás manipulando, que la echó de la calle, la dejó sin un centavo. Nia, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo. Es nuestro padre. Nia respondió fría y con ansia. ¿Dónde estabas tú, Chenice, cuando puso a su amante al lado de mamá en su propio cumpleaños? ¿Dónde estabas tú cuando la humilló delante de todos los invitados? Chenice balbuceó algo inteligible sobre la necesidad de hablar, que no se podían hacer esas cosas. No veía la profundidad del asunto, solo la alteración del orden habitual de las cosas para su padre. Para Chenice la tragedia no era la mentira de 30 años, era que ahora tenía que asumir responsabilidad ella misma, o salir de su zona de confort. No defendía a su padre, defendía el sistema que le abastecía. Yo cogí el teléfono de manos de Nia. Chenice, dije tranquila, no te preocupes, tu padre estará bien. Solo está aprendiendo a vivir de forma independiente por primera vez en 50 años. Colgué sin esperar respuesta. Oí el sollozo de Chenice cortarse, sustituido por un sonido de enfado fuerte. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. Sabía que no había terminado. Sabía que su pánico pronto pasaría a una nueva fase.
la desesperación. Y una persona desesperada es capaz de todo. Sabía que vendrían, que intentarían romper la defensa, que librarían una última batalla sucia. Y yo estaba preparada. Pero no iba a soportar un asedio. La vida que me había recuperado no debía vivirse con miedo detrás de puertas cerradas. Al tercer día de la visita al abogado, decidí que necesitaba ir al pequeño mercado cerca de la estación Metro North. Se me había acabado el pan fresco y la leche. Nia se ofreció a ir por mí, pero le dije que no, con cariño. Este era mi pueblo, mi vida, y ya no me escondería más. El día era cálido. Olía a polvo y jazmín florecido. Caminé sin prisa, disfrutando de las cosas simples. El sol en la cara, el peso de la bolsa ligera en la mano, la sensación de suelo firme bajo los pies. Compré todo lo necesario: un pan de masa madre, un cartón de leche y un poco de queso de cabra. Nada especial, solo comida, solo vida. Me esperaban a la salida. Un coche viejo y abollado, no el suyo, seguro prestado de algún conocido. Frenó bruscamente en la acera. Jerome prácticamente se cayó al salir. Tania salió más despacio con la misma determinación depredadora. Estaban horribles. Jerome llevaba la misma polvo azul que le planché para mi cumpleaños, pero ahora arrugada, el cuello sucio. Tenía ojeras oscuras. El peinado impecable de Tania había desaparecido. Su cara estaba pálida y enfadada. La fachada se había caído. Solo quedaba cansancio y pánico mal disimulado. Su perfume, el que olí en el cumpleaños, había desaparecido, sustituido por un olor metálico a miedo y estrés. Se plantaron delante de mí, cortándome el paso. «Vivian», empezó Jerome. Su voz era una mezcla de rabia y súplica. «¿No te puedes hacer algo?» Lo miré y silencio. En mis manos llevaba la bolsa de la compra. No sentía miedo, solo una leve curiosidad, como la de un entomólogo examinando un insecto capturado. «Me has cortado todo, todo. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Me echaste como un perro después de 50 años. 50 años de nuestras vidas. ¿Entiendes lo que estás haciendo?» Agitaba los brazos intentando atraer la atención de los transeúntes. Alguna gente se giró, pero al ver una discusión familiar típica, perdió interés al instante. Interpretaba el papel de víctima con la desesperanza de un actor que pierde a su público. Su cara estaba roja. Una vena le palpitaba en la sien. Yo seguía callada. Lo dejaba desahogarse. Sabía que debajo de ese torrente de rabia solo había miedo. Siempre hacía eso cuando tenía miedo. Empezaba a gritar. Cuando vio que su enfado no me impresionaba, cambió de táctica. Sus hombros se hundieron. Su voz se suavizó. Aparecieron notas quejosas, de súplica. Cariño, ¿te acuerdas de todo? ¿Te acuerdas de cuando éramos jóvenes? Cuando construimos esta casa, cómo criamos a nuestras hijas. ¿Todo eso no significa nada? ¿De verdad puedes borrarlo todo en un solo día? Esto es nuestra vida juntos, nuestra historia. Cometí un error, vale, lo admito. ¿Pero vale la pena destruir todo hasta los cimientos? Piensa en las niñas, en los nietos. ¿Qué les vamos a decir? Intentó mirarme a los ojos buscando una chispa de la antigua Vivian, la que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que siempre se sacrificaba por su comodidad. Pero miró a un vacío. Esa Vivian estaba muerta. Él mismo la había matado 2 meses atrás cuando escribió esas palabras mentirosas sobre mi locura en un papel. Lo miré y no había romanticismo ni nostalgia, solo la constatación sobria. Era una muy buena imitación de marido, pero le faltaba la esencia. Tania estaba a su lado. Comprendió que sus súplicas no funcionaban y decidió intervenir. Dio un paso adelante. Su mirada era afilada y fría. «Vivian», empezó intentando mantener la dignidad, pero el odio se le coló en la voz. «Puedes pensar lo que quieras de mí, puedes odiar a Jerome, pero ¿has pensado en mis hijos? ¿Qué culpa tienen ellos? Mi hijo acaba de graduarse en una escuela de negocios prestigiosa, necesita empezar su vida. Mi hija estaba planeando su boda, estás destruyendo su futuro».
Sean lo que sean tus pensamientos sobre nosotros, son sus hijos. Tienen derecho a apoyo. No solo les estás quitando todo a él, también se lo estás quitando a ellos. ¿No tienes corazón? La voz de Tania era alta y cortante. Usaba fríamente a sus hijos como escudos emocionales para conseguir ventaja económica. Era la forma más pura de cálculo despojado de cualquier ternura. Terminó su discurso y se apoyó en el hombro de Jerome, fingiendo completa indefensión. El silencio cayó sobre el espacio. Todos nos miraban, a Nia y a mí. La tía Beatriz miraba con lástima abierta. El hermano de Jerome, el tío Robert, fruncía el ceño, claramente confuso. Chenise miraba al suelo avergonzada. Esperaban nuestra reacción. Esperaban excusas, lágrimas, gritos. Yo permanecí callada. Solo miré a Nia y Nia entendió mi mirada. No alzó la voz, no discutió. Simplemente se inclinó, sacó la carpeta delgada de su bolso que estaba a mi lado y la puso sobre la mesa baja del centro de la sala. El sonido del papel golpeando ligeramente la superficie lacada fue ensordecedor. El silencio que rompió Nia con el movimiento fue el silencio del poder. Aquí, dijo Nia tranquila y clara. Tía Beatriz, tío Robert, aquí está la solicitud que presentó mi padre hace 2 meses para que declararan a mi madre legalmente incapacitada. Detalla cómo habla con las plantas y confunde la sal con el azúcar. Abrió la carpeta. Los parientes se inclinaron. Robert cogió la hoja de arriba y empezó a leer. Su cara se fue alargando poco a poco. Le pasó el papel a su mujer. La tía Beatriz se puso las gafas. Jerome saltó. Eso es un montaje. Nia, ¿de qué hablas? Lo hice por preocupación. Quería ayudarla. Sus ojos estaban desorbitados. Su voz se quebró en un silbido desesperado. Sabía que este era su final. Cállate, papá, dijo Nia con el mismo tono gélido. Eso no es todo. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó un pequeño grabador digital. Lo puso junto a la carpeta. Hablas de paranoia y manipulación mía. Yo creo que es otra cosa. Durante los últimos 6 meses, sabiendo que algo no iba bien, a veces encendía la grabadora cuando mi padre nos visitaba solo, supuestamente para ver cómo estaba mamá. A menudo hacía llamadas. Creía que nadie lo oía. Nia miró directamente a Jerome, sin rasgo de triunfo, solo la claridad triste e implacable de la verdad. Pulsó el botón. La cara de Jerome se puso blanca como el papel de la carpeta. Tania se agarró al reposabrazos del sofá. Del pequeño altavoz salió una voz. Su voz. Ligeramente distorsionada pero absolutamente reconocible. Sí, Tania. Escucha bien. Mañana, cuando hables con el médico, acuérdate de lo de las gafas. Di que las busca 3 veces al día. Y lo de las llaves es clásico, se lo tragan. Pausa. Sonido de mechero. No exageres. La consistencia es importante. No una vez, sino constantemente. Di que se ha vuelto apática, que ya no le interesa nada, que pasa el día entero en el jardín. Cuantos más detalles pequeños y creíbles, mejor. Necesitamos crear un cuadro completo de derrumbe de personalidad. Observé al hermano de Jerome alzar lentamente los ojos del documento y mirarlo con una mirada reservada para algo verdaderamente abominable. Esa mirada de Robert, de su propia sangre, fue la condena más profunda que Jerome había recibido jamás. De pronto olió la condena fría que su hermano había ocultado 30 años. Luego Nia adelantó un poco la grabación y volvió a pulsar play y sonó esa frase. La voz de Tania, baja y yacutosa. Jerome, ¿seguro que esto va a funcionar? Lleva tanto tiempo. Y la respuesta de Jerome, cansada, cínica, llena de desprecio. No te preocupes, un par de meses más y todo será nuestro. La oca de los huevos de oro por fin ha dejado de poner. Es hora de desplumarla. Nia apagó la grabadora. El silencio que siguió fue más terrorífico que cualquier grito. Presionaba, retumbaba en los oídos. Parecía que hasta el reloj de pared había dejado de hacer tic-tac.
Jerome se quedó en medio de la sala, abriendo y cerrando la boca como un pez varado en la orilla. Tanya miraba la grabadora con tanto horror como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Robert, su hermano, fue el primero en romper el silencio. Se levantó despacio, tiró los papeles sobre la mesa y miró a Jerome, no con maldad, con desprecio infinito y congelado. «Ya no eres mi hermano», dijo suave y claro. Su tono era definitivo. El lazo que había durado 50 años quedó cortado. Cogió del brazo a su mujer y se dirigió a la salida sin mirar a nadie más. La tía Beatrice se quitó las gafas, temblándole las manos. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. «Lo siento tanto, Vivian», susurró. Y también se fue hacia la puerta. Su mundo social no solo se había roto, se había convertido en ceniza en un solo segundo, aplastado bajo el peso de una grabación corta. Quedaron solos en medio de la sala entre las ruinas de sus mentiras. Chenice lloraba callada en un rincón, con la cara hundida en las manos. Ya había tomado su decisión, o más bien se la habían quitado. Su lealtad a la comodidad estaba destruida. Nia y yo también nos levantamos. Cogí mi bolso. No dijimos una palabra. Simplemente nos giramos y caminamos hacia la salida, dejándolos solos con su vergüenza. Salimos del edificio de Chenice al aire fresco de la noche. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotras, sellando el pasado. No miramos atrás. Caminamos en silencio hasta el coche de Nia. Subimos y sin una palabra ella arrancó. Conducimos por las luces de la noche de Manhattan, y el coche estaba en silencio. Pero no era el silencio extraño que reinaba en el apartamento de mi hija. Era el silencio del alivio, como cuando después de una larga y agotadora enfermedad por fin baja la fiebre, y solo queda debilidad y pureza. Sentía que por fin había despertado después de años de sueño profundo, solo para descubrir que la casa que me tenía cautiva ya no existía. No volvieron a llamar ni Jerome ni Chenice. Nadie más intentó razonar con nosotras ni salvarlos. Su mundo construido sobre una mentira se había derrumbado y nosotras ya no formábamos parte de él. Han pasado 6 meses. Mi nuevo apartamento está en el piso 17. Las ventanas miran al oeste, y cada atardecer veo el sol ponerse detrás de los picos de los rascacielos, pintando el cielo de colores increíbles, del rosa suave al rojo ardiente. Aquí no hay muebles antiguos y pesados que guarden memoria de lágrimas y rencor ajeno. Solo paredes claras, estanterías ligeras y mucho, mucho aire. Las primeras semanas el espacio me parecía demasiado ligero, demasiado libre. Me había acostumbrado tanto al peso de la responsabilidad que el vacío casi mareaba. Pero el sol que besa mis paredes cada mañana me enseña la levedad. Vendí la casa rápido y sin pena. El comprador, un joven ejecutivo tecnológico con familia, quedó encantado con el jardín. Dijo, «La casa tiene buen alma». Sonreí y pensé que tenía razón. La casa sí tenía buen alma. Solo se había cansado de servir de base y quería aprender a volar. Vender la casa no fue una pérdida, fue una liberación. Dejé marchar mi hermosa pero demasiado pesada obra maestra para empezar una nueva vida. Con lo obtenido, creé una beca para jóvenes estudiantes de arquitectura, mujeres y sin recursos, para alimentar el sueño que yo misma renuncié. Esa es la verdadera justicia, transformar la destrucción de lo viejo en oportunidad para lo nuevo. Mis días ahora solo me pertenecen a mí. Los miércoles voy a un taller de cerámica. Me encanta la sensación de la arcilla fresca y maleable en las manos. No intento crear nada perfecto, solo dejo que la forma surja sola. El torno gira, la arcilla obedece mis dedos y de un bloque informe nace una taza, un jarrón o simplemente una figura caprichosa. Hay algo sanador en ese proceso. Tomas polvo, tierra y creas algo nuevo. Algo entero. En la arcilla encontré la lección que no pude darle a Jerome. Hay que seguir siendo moldeable.
Si algo se rompe, no tienes por qué derrumbarte. Puedes empezar de nuevo. Hace poco estuve en el Carnegie Hall. Escuché el segundo concierto de Rachmaninoff. Estaba sentada en un asiento de terciopelo en la semioscuridad del auditorio. Y cuando sonaron los potentes acordes iniciales del piano, cerré los ojos. Una vez soñé con construir auditorios como este, diseñar espacios donde naciera el milagro de la música. Esa vida no ocurrió. Pero ahora, escuchando esta música brillante, no sentía amargura por la pérdida. Sentía gratitud por estar por fin sentada en ese auditorio, no como arquitecta, no como esposa, ni madre de nadie, solo como espectadora, parte de ese milagro. Y eso era suficiente, más que suficiente. La música era prueba de que la belleza existía, incluso sin mi aportación, y mi nueva tarea era recibirla. Nia y yo nos vemos a menudo. Pasa después del trabajo. Tomamos té verde y hablamos no del pasado, sino de libros que hemos leído, películas que hemos visto, o de la incidente gracioso que le pasó en el metro. Su cara ya no está nublada por la preocupación por mí. Está tranquila. Ve que estoy bien. Un día me trajo una pequeña planta de gardenia en maceta. Para que tengas tu sardincito aquí también, dijo. Ahora está en mi alfarcero y sus flores blanco porcelana llenan la habitación de un aroma dulce y sutil. Esta gardenia delicada pero resistente simboliza nuestra nueva relación basada en la verdad y el respeto mutuo, no en el peso del deber. A veces, muy de vez en cuando, me llegan fragmentos de rumores sobre esa otra vida. Que Jerome vive en algún alquiler en las afueras, que Tania lo dejó y se llevó a los hijos cuando desapareció la perspectiva de riqueza. Que intenta pedir dinero prestado a viejos conocidos, pero nadie le da. Lo oigo sin satisfacción, sin interés, con la misma sensación distante que uno tiene al leer sobre sucesos de un país lejano en el periódico. Esas personas ya no tienen ninguna relación conmigo. Son personajes de un libro que se ha cerrado y se ha puesto en la estantería más alta. La venganza es una emoción demasiado fuerte. Quema por dentro, y yo ya no quiero quemarme. Solo quiero vivir. No le robé su existencia, solo retiré la base que no era suya. Lo que construyera o no sobre ella ahora es su justa responsabilidad. Esta mañana me desperté temprano como siempre. El sol acababa de salir y sus rayos inundaban mi dormitorio de luz dorada. Me preparé un café, salí al balcón y miré cómo la ciudad despertaba. Debajo, los primeros coches zumbaban. Pequeñas figuras humanas corrían hacia algún lado, cada una con su propia vida, su propia historia. Durante 50 años yo era la base, fiable, fuerte, invisible. Otros construyeron sus vidas encima de mí. Sus paredes, sus techos descansaban sobre mí. Yo creía que ese era mi propósito, pero me equivoqué. Una base solo es parte del edificio, y yo soy todo el edificio, con mis propias plantas, mis propias ventanas que miran al sol, con mi propio techo sobre la cabeza. Un edificio que por fin he empezado a construir para mí misma. Tomé un sorbo del café caliente y aromático. El aire olía a frescura y a día nuevo. Delante de mí no había planes, ni obligaciones, ni deudas. Solo silencio. Y en ese silencio por fin me oí a mí misma. Era como navegar décadas entre ruido denso y sofocante, y de pronto oír el tic-tac claro y sencillo de mi propio reloj interior. A los 73 años, mi vida acaba de empezar. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te ha gustado, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es ahí. Me encanta saber dónde están todos ustedes, gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes hacer una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días. Y ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijas qué ver a continuación. Cuídate mucho.
y cuida a tus seres queridos.